ciencia. Y enseguida, Mike se pregunta por qué las manecillas del reloj dan vuelta a la derecha. Y contestaremos algunas preguntas de nuestros televidentes. Amigos, adiós al viejo, bienvenido al nuevo. Aquí vamos. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Funcionó. Amo la televisión. Víspera de Año Nuevo. El tiempo cuando todos los ojos miran el reloj. ¿Pero te has preguntado por qué giran así? Es decir, ¿por qué no hacia el otro lado? Cuando nos detenemos a pensar en ello, nuestras vidas están gobernadas por el reloj. Citas, viajes, estacionamiento, itinerarios de trabajo y series de televisión. De hecho, solo tengo unos minutos para explicarles. 6 minutos 53 segundos. 6 minutos 53, eso no es mucho tiempo para hablar de tiempo. En fin, ¿por qué las manecillas del reloj dan vuelta a la derecha? Para contestar, debemos regresar en el tiempo más de 5,000 años. ¿Por qué escoger el invierno para regresar? Tiempo atrás, unos 3,000 años antes de Cristo, el método principal para medir el tiempo era sobre lo que estoy parado ahora. La Tierra y el hecho de que constantemente rota. Es la rotación de la Tierra lo que nos hace pensar que el Sol sale, cruza el cielo y se pone. Es este movimiento del Sol por el cielo que nos llevó a descubrir lo que parece fue el primer instrumento de medición. Y es este. Vamos a ponerlo en esta Tierra rotante. ¿Y qué tenemos? Lo que se cree fue el primer instrumento de medición. Este reloj de Sol. Y este es el reloj. Para hacer esto mejor, necesito un sol. Un sol. Un sol. Un sol. Al salir el sol, este empieza a moverse por el cielo y también la sombra proyectada por la vara. Lo que esta sombra te dice básicamente es cuánta luz de día te queda. Gran información si te tienes que programar para descansar. ¿Esto qué tiene que ver con las manecillas y su giro? Todo depende de en qué hemisferio te tocó vivir. Tomemos nuestra vara de sol. Pongámosla en el hemisferio sur. Gira un globo terráqueo y observa hacia dónde rota la sombra. Ahora cambiémosla y pongámosla en el otro hemisferio. Noten la dirección de la sombra. Lo que pasó es que los relojes mecánicos que conocemos hoy los inventaron en el hemisferio norte, sus manecillas imitando la sombra de la vara de sol en el hemisferio norte, en la dirección que hoy utilizamos de izquierda a derecha. Oye, ven, descongélanos. Tranquilos, aún me quedan 5 minutos. Veamos dónde me quedé. El reloj de sol fue usado en muchas sociedades para medir el tiempo. Para el siglo 8 a.C., los relojes de sol ya estaban divididos en unidades que representaban las horas del día y como marcador del transcurso del tiempo era muy confiable. Esto es, hasta que el sol se metía o se nublaba. Ya no servía el reloj de sol. Un problema. Pronto notamos que necesitábamos algo más regular que el sol, pero que se pudiera leerse sin el sol y sin importar el día o la noche. Uno de nuestros primeros intentos fue el reloj de agua. Este medía el paso del tiempo midiendo la velocidad con que el agua salía de un recipiente por un hoyo en el fondo. Un método bastante decente, a menos que vivieras en un clima que se tornara gélido. Entonces el tiempo parecía congelarse. Luego surgió el reloj de arena, que fácilmente venció el problema del frío, pero solo podía medir intervalos de tiempo cortos de hasta 60 minutos. Imagina el tamaño del reloj para medir las horas del día. Odiaría ser quien tuviera que voltear eso al terminar.
Para el siglo XIV, el agua y la arena habían sido reemplazados por ruedas, engranes y resortes. Estos fueron los primeros relojes mecánicos. Eran un poco más prácticos, pero ellos también tenían sus fallas. Debido a los diferentes materiales utilizados para construirlos, no había dos relojes que dieran la misma hora, y eso es precisamente de lo que se trata. Sincronía. Verás, para tener buena sincronía necesitas tres cosas. La primera es algo regular y constante en su ciclo. Ahora hay algo así, pero fue difícil hasta que descubrimos esto. Lo siento. No el yo-yo. El péndulo. Cada vez que el péndulo se mece, avanza las manecillas del reloj. Pero ¿cómo puede ser exacto? ¿Que no se detiene eventualmente? Sí, pero difícil de ver. Mientras más despacio va, recorre menos distancia, de tal modo que el tiempo que le toma mecerse una vez permanece igual. Pero eventualmente el péndulo se detendrá. Lo que me trae a lo segundo que necesitarás conseguir para el tiempo medir. Y esto es poder para que el péndulo se pueda mecer. Pero la electricidad no existía aún. Lo único que había es lo que ha habido desde el día 1. Gravedad. Con la gravedad, contrapesos y la ayuda de ruedas y resortes, los relojes funcionaron. Y lo último que necesitas, para empezar, es algo como esto para mostrar cuántos ciclos van a pasar. Y ahí está el reloj. ¿Es la hora correcta? Ya me voy. Pero el reloj de péndulo no era perfecto, y esto era debido a la fricción entre las muchas partes en movimiento que lo hacían inexacto. Así que al final del día podía estar retrasado medio segundo, y tal vez eso te parezca poco. Llegar unos cuantos minutos tarde a una cita tal vez carezca de importancia, pero cuando una décima de segundo hace la diferencia entre una medalla de oro y una de plata, necesitamos algo un poco más exacto. Y heme otra vez aquí, año 5000 antes de Cristo. Bien frío, donde los ancestros descubrieron el primer reloj, el reloj solar. ¿Pero por qué aquí? Bueno, sentado junto al primer reloj primitivo, había otro ciclo natural luego descubierto para marcar el tiempo. Una roca. De hecho, es lo que está dentro de la roca, un mineral llamado cuarzo. Probablemente te preguntarás cómo puede el cuarzo medir el tiempo. Hay algo muy interesante que pasa con este cristal cuando aplicas electricidad a él. Vibra en una misma frecuencia. Y estas son vibraciones regulares que marcan el tiempo más o menos como el péndulo. Solo que un reloj de cuarzo es 10 veces más exacto que un reloj de péndulo. Y hay una cosa más que necesitan saber. Fin del tiempo. 4, Espere. 3, Sí, 2, cuando los planetas se alinean... No, espere. Es mi tiempo. Asombros de la ciencia.